algo poderoso que entró de arriba abajo. Yo hablé una lengua ese día. Yo fui transformado completamente. Hizo un milagro grande en mi vida. Y me dijo unas palabras. Y yo quiero que todo el mundo escuche ahora, bajito. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes que dice la definición hebrea, judía, árabe, musulmán, griega, inglesa, británica, española, Portugal. En español y en inglés dice la definición que las vírgenes son santas. Las vírgenes no las toca nadie. Las vírgenes no están agarrándose de mano con ningún otro hombre. Las vírgenes no se dan besos en el cachete, ni se deja tocar de ningún otro hombre. Dice la palabra en hebreo y en Israel que una virgen es separada completamente. Y esas vírgenes no están en contacto para nada, ni para ningún hombre, para ninguna persona masculina. Esa varona de Dios virgen está separada y el varón no la puede ni mirar, porque la cultura hebrea lo establece así. Y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Dice la palabra que 5 eran insensatas. Escúchame bien todo el mundo, insensata quiere decir en la definición hebrea y de todas las definiciones que usted quiera por la palabra, que eran flojas, que eran irresponsables, que eran no muy inteligentes, que eran vagas. Y una interpretación dice que eran puercas, o sea, que no se aseaban bien, no se bañaban bien, eran una persona irresponsable, vagas, que no madrugan, y como eran vírgenes se creían que lo tenían todo gano ya. Las insensatas. Pero habían 5 prudentes, que quiere decir que son fuertes, saludables, inteligentes, obedientes, disciplinadas, tienen temor de Dios, son las que oran, son las que ayunan, son las que hacen obediencia, son las que se retiran, son las que reparten tratado, son las que le sirven a Dios con todo su corazón. Y vamos por esas 10 vírgenes. Y el Señor me ministró esta palabra para todos ustedes. Estas 5 vírgenes insensatas, vagas y irresponsables, tomaron la lámpara. Y la lámpara significa lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. ¿Y de qué palabra yo hablo? La del presidente de los Estados Unidos, la de la Ayatollah Khomeini en Irán, la de Putin en Rusia o la del presidente de México. Yo hablo de la palabra de Dios. Él dijo, hágase la luz y se hizo el sol, hágase la tiniebla y se hizo la luna, hágase los mares y se hizo los mares. La palabra de Dios tiene poder. Él habló y se hizo. Él habló y bajó a través del Espíritu Santo y fue inspirada a los hombres y mujeres y fue escrita en un libro en más de 147 idiomas, desde Génesis al Apocalipsis, desde el Apocalipsis a Génesis. Esa palabra quien la habló y su nombre fue Jehová Dios de los ejércitos de Israel. Y ellas se llevaron su lámpara, que es la palabra. 5 irresponsables, insensatas, que son vírgenes, pastor, son santas, nadie las ha tocado. Y las otras 5, dice la palabra, y ministró el Señor, que las otras 5 se llevaron su lámpara de la palabra de Dios. Pero no conforme con eso, llenaron su vasija, que es el espíritu del alma, con aceite. Y el aceite del Espíritu Santo, fuego de Jehová. El aceite es la unción poderosa del Espíritu Santo, fuego de Jehová. El aceite es el Espíritu Santo, fuego de Jehová. El Espíritu Santo está en nosotros cuando usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Pero ¿qué pasa? Venga acá, mi amor. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo está aquí al lado mío. El Espíritu Santo está aquí al lado mío.
Y el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Él es el que me cuida, me guarda y me protege. Él es el que me lleva y me trae. Él es mi luz, Él es mi todo, Él es mi mejor amigo. ¿Cómo es posible que yo vaya a la iglesia y hay inclusive líderes y pastores y evangelistas, siervas y siervos, cristianas y cristianos que me dicen: yo no tengo amigos, estoy aburrido? Usted lo que necesita es fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Poderoso, gigante, es un caballero por excelencia, es hermoso, bello, lindo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sin querer nos ofendemos. Y este es mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Pero si yo le hago algo feo a él se aleja de mí. Mira para allá, mira para allá, y mira para allá, y no me mira. Y yo puedo estar aquí y pueden venir 4 valientes a darme una golpiza, y los valientes me golpean. ¡Pam! ¡Pam! Y el Espíritu Santo gime, porque nuestro Espíritu gime la presencia del Espíritu Santo. Pues el Espíritu es adoración y le pertenece a Dios. Dice el apóstol Pablo que mi Espíritu gime en la presencia de Dios. Mas la carne lo que quiere hacer lo malo. Y esos 4 valientes me están dando golpes del Espíritu Santo ahí. Yo te quiero ayudar, pero no me fallaste. Tú contristaste el Espíritu Santo. Cuando usted le hacía algo a su esposa, cuando son casados aquí hoy, cuando son casados, hombre, quiero ver los hombres casados y las mujeres casadas. Cuando usted le hacía algo a su esposo, a su esposa, o a su novia o a su novio, él no la miraba, él no le hablaba, él ni le hacía caso. ¿Por qué? Porque usted le contristaron al Espíritu Santo. Lo hirieron, lo ofendieron, lo pusieron triste, lo maltrataron. ¿Cuántos de aquí aman a Cristo? Si usted ama a Cristo, que no lo ve como usted por la mañana cuando se levanta, hombre que me escucha, que le dice a tu esposa que te amo, y le da un beso y un abrazo. Usted, mujer que me está escuchando, como es que te levanta por la mañana y no le das un beso y un abrazo a tu esposo, como es que usted le pega al vecino y no le dice te amo, Dios te bendiga, como es que usted le pega al pastor que a veces tiene necesidad y no le habla y le dice: pastor, ¿cómo está usted? Te amo y te quiero. Amamos a Cristo, pero no lo que amamos de nada, porque lo amamos solamente de labio. Esta es la palabra que el Señor me está diciendo. Él viene pronto a buscar una iglesia. Y me dijo: ya estoy terminando. El Espíritu Santo se molesta. Tenemos que vivir una vida santa, en santidad. Y es más que poner, quitarme una casa. Es más que ponernos, quitarme una casa. Es más que ponernos, quitarme unos aretes. Es más que ponerme o no ponerme, rasparme la cabeza o peinarme o pintarme. La santidad es mucho más que eso. La santidad es una intimidad con Dios. Es una perfecta relación con Dios. Es algo sobrenatural con Dios. Es algo íntimo con Dios. Es cuando tú le hablas a Dios. ¿Y cómo tú puedes llegar delante de Dios si tienes una manchita? Si a mí me sirven esta botella de agua y cuando mi esposa me la trae para bebérmela y yo veo que tiene una manchita chiquitita, yo no me la bebo. O ustedes cuando van a comer a los restaurantes, a las cafeterías, a las polladas, a los lugares donde sirven alimento, ¿a cuánto les gusta que les sirven con los trastes sucios, con los vasos sucios, con la cuchara sucia? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Y el Señor me ministró esta palabra. Ve y háblale a la novia, ve y háblale a la iglesia, ve y háblale a la esposa del Cordero y dile que tienen que lavar su vestidura, tienen que limpiar su vestidura. Dile que vengo pronto. El Señor me habló y me dijo: diga a los pentecostales, a los apostólicos, a los evangélicos, a los aleluya, a los cristianos, a los adventistas, a los presbiterianos, a los bautistas, que yo vengo pronto, que el tiempo se está acabando, que estoy a punto de venir. Y se oye ese clamor de medianoche y son las señales. Ustedes no han visto todas las señales. Mira que te estoy hablando. Cuando ves la higuera que florezca y sus ramas están tiernas, saber que el verano se acerca. El verano es Cristo. Mira lo que les voy a decir. 14 de mayo de 1948, y
naciones poderosas le dieron con invadir a Israel. Israel sola, en 6 días, derrotó a las 10 naciones árabes más poderosas y su general egipcio